11 de enero de 2007. Un pasillo congelado del Hospital ABC de Santa Fe se sumió en un silencio sepulcral, mientras una mujer de 44 años libraba una batalla desesperada por seguir respirando, sostenida únicamente por máquinas que ya no auguraban ninguna esperanza de recuperación. Pocas horas más tarde, los médicos confirmaron lo que todos temían. Mónica Pretelini, esposa del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, había dejado de existir. Lo que debería haber permanecido como una tragedia íntima y familiar se transformó en algo considerablemente más calculado, más sombrío y más peligroso. Porque aquella muerte no solo dejó a 3 hijos huérfanos de madre, también dejó a un político joven con la imagen perfecta para conmover las fibras más sensibles de un país entero. Pero esta no es la historia de cómo murió una mujer. Esta es la historia de cómo, a partir de esa muerte, comenzó a construirse una de las farsas más ambiciosas y minuciosamente orquestadas de la historia política mexicana reciente. La historia de cómo un viudo, rodeado de sospechas, terminó siendo empaquetado y vendido como producto presidencial. De cómo la compasión pública fue moldeada, esculpida y distribuida a través de la televisión como si fuera mercancía. De cómo una nueva esposa emergió en el momento exactamente preciso, no como refugio sentimental ni como compañera genuina, sino como pieza estratégica de una campaña electoral. Y de cómo detrás de esa sonrisa ensayada hasta el cansancio, de esa familia fotográficamente impecable ante las cámaras y de esa boda de cuento de hadas transmitida como espectáculo nacional, se escondía una cadena interminable de secretos, pactos, silencios cómplices y heridas que jamás llegaron a cerrarse del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, las contradicciones que envolvieron la muerte de Mónica Pretelini y por qué, incluso años después, las sospechas en torno a ese episodio no dejaban de crecer. Segundo, la doble vida que Enrique Peña Nieto protegió con esmero mientras construía públicamente la imagen de esposo ejemplar y padre moderno. Tercero, el expediente que destapó la operación mediática y religiosa que despejó el camino hacia su boda con Angélica Rivera. Y cuarto, el precio final de toda esa ficción sostenida durante años. Cuando el poder dejó de funcionar como escudo protector y solo quedaron el exilio dorado, las investigaciones abiertas y un vacío que ningún dinero alcanzó a llenar. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de esas partes. Pero antes hay que volver al principio. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Porque para entender cómo un hombre pudo convertir el dolor en plataforma política, la familia en escenografía y el amor en instrumento de campaña, primero hay que regresar a la tierra donde empezó la profecía que lo fabricó. Todo comenzó mucho antes de Los Pinos. Mucho antes de Televisa. Mucho antes de que México lo viera llorar frente a una cámara con el gesto milimétrico de un hombre que parecía genuinamente roto. Comenzó en Atlacomulco, Estado de México, un lugar que durante décadas no fue simplemente un municipio perdido entre carreteras polvorientas y campos sin nombre, sino una fábrica silenciosa y eficiente de poder político. Un lugar donde los apellidos pesan infinitamente más que las promesas y donde la política no se aprende en los libros de texto ni en las universidades, sino en la mesa familiar, entre conversaciones a media voz y miradas que dicen más de lo que ningún discurso podría expresar. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Y no nació en una casa cualquiera. Nació dentro de una red, dentro de una dinastía, dentro de una atmósfera particular donde la ambición no era considerada un defecto de carácter, sino una herencia natural que se transmitía de generación en generación.
Atlacomulco arrastraba desde hacía décadas una leyenda que en México se repetía mitad en broma, mitad con absoluta seriedad. En 1940, según la historia que circuló durante generaciones entre las familias del lugar, una vidente llamada Francisca Castro Montiel lanzó una profecía. De ese lugar saldrían 6 gobernadores, y de ese mismo círculo cerrado terminaría surgiendo un presidente de la República. En un país donde la política muchas veces se parece más a una religión oscura que a una vocación cívica genuina, esa frase no cayó en tierra muerta. Se convirtió en brújula, en destino colectivo, en una obsesión compartida por familias que llevaban décadas acumulando cargos, protegiéndose mutuamente y distribuyendo el poder como si la nación entera fuera una extensión natural de sus apellidos. El niño Enrique creció inmerso en ese ambiente, viendo hombres entrar y salir con trajes impecables, escuchando conversaciones que se interrumpían cuando él se acercaba demasiado, aprendiendo desde muy temprana edad que la autoridad no siempre se gana con mérito. A veces simplemente se hereda, se reclama, se ocupa como si fuera un espacio reservado. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era ingeniero eléctrico. Su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, maestra de escuela. Pero alrededor de ese núcleo doméstico, aparentemente ordinario, había algo considerablemente más pesado que cualquier afecto familiar. Había linaje, había conexiones profundas, había un ecosistema entero predispuesto a fabricar el próximo rostro conveniente para el sistema político mexicano. Y aquí hay un detalle que conviene guardar desde este momento, porque más adelante lo vas a entender mejor. Enrique Peña Nieto no fue educado para ser interesante, para ser brillante ni para ser auténtico. Fue educado para ser útil, guapo, disciplinado, presentable, correcto en la superficie. El tipo de hombre que sonríe sin revelar demasiado, que estrecha manos con la firmeza exacta, que parece estar escuchando aunque ya tenga perfectamente decidido lo que va a hacer. En 1979, cuando todavía era un adolescente y viajó a Maine para estudiar inglés, les dijo a sus compañeros algo que podía sonar a arrogancia precoz o a destino ensayado con demasiada anticipación. Quería ser gobernador del Estado de México. No cantante, no abogado brillante, no empresario exitoso. Gobernador. A esa edad, la mayoría de los jóvenes apenas alcanza a imaginar vagamente su futuro. Él ya lo pronunciaba como si le perteneciera por derecho de nacimiento. En 1984, ingresó al PRI. Tenía 18 años. Entró al partido como quien regresa a la casa que conoce desde niño, que recorre con los ojos cerrados, donde sabe exactamente dónde están los muebles y cuáles son las reglas no escritas. No llegaba como un intruso que tenía que demostrar su valía. Llegaba como heredero que venía a reclamar lo que ya consideraba suyo. Y desde entonces, su ascenso fue impecable por fuera y turbio por dentro. Siempre perfecto en la fotografía. Siempre custodiado por las manos correctas. Siempre impulsado por la maquinaria precisa del sistema que lo había elegido como producto. Su gran padrino político fue Arturo Montiel Rojas, su tío y mentor, uno de los nombres más pesados e influyentes del priismo mexiquense. Bajo esa sombra protectora aprendió la lección más importante de todas, la que después aplicaría en cada decisión de su vida pública y privada. En política, la verdad importa considerablemente menos que la imagen. Y la imagen, cuando se trabaja con disciplina y recursos suficientes, puede convertir a cualquier hombre en esperanza nacional, en símbolo de renovación, en el rostro que un país cansado decide creer. Para 2005, aquella operación ya estaba bastante avanzada. Peña Nieto ganó la gubernatura del Estado de México y el país comenzó a mirarlo como el nuevo rostro del PRI. Joven, fotogénico,
con el cabello perfectamente acomodado, la voz tranquila y las promesas perfectamente calculadas para generar expectativas sin comprometer demasiado. Era el envase ideal para vender renovación sin cambiar realmente nada de lo que debía cambiar. Pero mientras el personaje crecía y se consolidaba ante las cámaras, el hombre real comenzaba a deteriorarse en privado. Porque mientras México observaba al gobernador moderno, al esposo correcto, al padre de familia sonriente junto a Mónica Pretelini y sus 3 hijos en los actos oficiales, dentro de esa casa ya respiraba algo completamente distinto. Soledad, distancia emocional, ambición sin freno ni límites éticos, el tipo de vacío que no se percibe en los eventos protocolarios, pero que termina filtrándose por todas las grietas de una vida construida sobre apariencias. El poder lo estaba elevando. También lo estaba deformando. Y lo más peligroso no era su hambre irrefrenable de seguir ascendiendo. Era su convicción absoluta de que podía hacerlo sin pagar ningún costo personal, sin perder nada que importara, sin que nadie le presentara algún día la factura. Pero toda ascensión construida sobre una mentira necesita una primera traición. Y Enrique Peña Nieto estaba a punto de cometerla. Mientras México contemplaba a un gobernador joven, impecable y sonriente, un hombre que parecía haber nacido específicamente para besar niños, prometer carreteras e intercambiar miradas con las cámaras con la serenidad exacta del candidato perfecto, dentro de su casa ya se estaba pudriendo algo. Y no era un rumor menor, ni una indiscreción pasajera. Era el tipo de secreto que no destruye solamente un matrimonio. Destruye una familia entera. Y cuando ese secreto se mezcla con poder político, puede terminar contaminando a un país completo. Enrique Peña Nieto llevaba años construyendo una doble vida con la precisión meticulosa de alguien que se ha entrenado sistemáticamente para no ser descubierto. De un lado estaba la fotografía oficial, la esposa elegante, los hijos, la carrera ascendente, el hombre disciplinado que seguía el libreto del grupo Atlacomulco como si hubiera sido escrito para él desde antes de nacer. Del otro lado estaba lo que no debía existir públicamente: las ausencias inexplicables, las mentiras, los silencios cargados y una relación paralela que no duró unas pocas semanas ni fue el desliz fugaz de una campaña agotadora. Duró años. Años enteros de engaño sistemático, mientras Mónica Pretelini sostenía el decorado de una familia que se venía cayendo por dentro desde hacía demasiado tiempo. Guarda este detalle porque después vas a entender mejor su importancia. En la política mexicana, el problema no empieza cuando estalla el escándalo. Empieza cuando el poder convence a un hombre de que puede vivir 2 vidas simultáneamente sin pagar ninguna consecuencia real por ninguna de las 2. Peña Nieto ya estaba instalado en esa convicción. Mientras ocupaba cargos, mientras sonreía en eventos públicos, mientras pronunciaba discursos sobre compromisos y futuro, mantenía una relación con Maritza Díaz Hernández. De esa historia nació un hijo, Diego Alejandro, en 2004. Y según versiones que con el tiempo fueron saliendo lentamente a la luz pública, no fue el único. Hubo otro niño fuera del matrimonio que murió siendo apenas un bebé. Detente un momento en eso. El futuro presidente de México, el hombre que aspiraba a venderse como símbolo nacional de orden y estabilidad, escondiendo hijos, administrando afectos como si fueran daños colaterales de una operación mayor, decidiendo con frialdad quién podía existir en el espacio público y quién debía permanecer en la sombra de lo que nunca se nombra. Cuando esas grietas comenzaron a hacerse visibles, él no respondió como lo haría un hombre genuinamente acorralado por la culpa. Respondió exactamente como responde alguien que ha sido entrenado durante años
para controlar los daños antes de que se conviertan en crisis irreversibles. Años después, emergieron a la superficie grabaciones y reclamos que retrataban a Maritza enfrentando no solo a un amante ausente, sino a un hombre perfectamente dispuesto a tercerizar incluso la relación con su propio hijo. Luis Videgaray aparecía orbitando esa zona íntima y delicada, como si también lo más personal pudiera resolverse mediante operadores, recados fríos y arreglos administrativos. El mensaje era brutal en su crudeza. La criatura existía, sí, pero debía ser gestionada. Nunca integrada, nunca reconocida como solo un padre normal puede reconocer a un hijo. Eso no es simplemente una aventura extramatrimonial. Eso ya es una forma concreta de crueldad. Y mientras todo eso ocurría en la sombra, Mónica seguía ahí. La esposa legítima, la mujer correcta para el relato público, la madre de Paulina, Alejandro y Nicole, la que aparecía puntualmente al lado del gobernador cuando las cámaras la requerían para completar la fotografía de la familia perfecta. Pero en privado, la historia era radicalmente distinta. Las versiones sobre su dolor fueron creciendo con los años. La soledad acumulada, la humillación sostenida, la sensación asfixiante de vivir dentro de una casa donde todo estaba minuciosamente diseñado para proteger la carrera de un hombre y absolutamente nada para proteger la paz emocional de una mujer. Mónica, además, enfrentaba serios problemas de salud. Padecía epilepsia. Y esa combinación devastadora de fragilidad médica, tensión emocional crónica y un matrimonio carcomido por la mentira, fue preparando el terreno, lenta e inexorablemente, para la escena que terminaría cambiándolo todo. 11 de enero de 2007. Hospital ABC de Santa Fe. Mónica Pretelini ingresa en estado crítico. Horas después, la noticia sacude al país entero. Muerte cerebral. Luego, la confirmación definitiva. La esposa del gobernador había muerto a los 44 años. Oficialmente, todo quedó envuelto en un cuadro médico asociado a una crisis convulsiva seguida de complicaciones respiratorias graves. Pero casi de inmediato, comenzaron las preguntas. Demasiadas preguntas. Demasiadas sombras que nadie parecía capaz de disipar. El neurólogo que la había tratado durante meses llegó a describir públicamente el caso como inusual. Y cuando años después, el periodista Jorge Ramos le preguntó directamente a Peña Nieto por la causa exacta de la muerte de su esposa, él vaciló visiblemente, dudó, se enredó en sus propias palabras como si no estuviera recordando a la mujer con quien había construido una vida entera, sino repasando apresuradamente una ficha mal memorizada justo antes de entrar al foro. México percibió la fractura en ese instante preciso. Porque hay olvidos que no parecen humanos. Y hay silencios que en la boca del poder resuenan peor que una confesión directa. Después vinieron los rumores más perturbadores. Versiones de sobredosis, sospechas de desesperación, teorías considerablemente más oscuras sobre lo que realmente había ocurrido en esas últimas horas. Nada probado de manera definitiva. Pero todo lo suficientemente inquietante como para que la maquinaria política reaccionara de inmediato. No con duelo genuino, con control de daños, con una operación de imagen minuciosamente ejecutada, con cientos de esquelas, mensajes de condolencia, ceremonias públicas y una narrativa perfectamente diseñada para transformar una muerte incómoda y llena de preguntas en una escena de compasión nacional que nadie quisiera cuestionar. Y funcionó. El esposo, rodeado de cuestionamientos, salió de aquello transformado en viudo que inspiraba lástima. El hombre, envuelto en secretos, salió cubierto por la lástima colectiva. La herida no se cerró. Se maquilló con maestría. Pero cuando una tragedia genuina
se utiliza deliberadamente como plataforma política, deja de ser solamente una tragedia. Se convierte en el primer peldaño de algo mucho más perverso. Y Peña Nieto estaba dispuesto a subir al siguiente. La muerte de Mónica Pretelini no cerró la herida familiar. La repartió entre quienes menos lo merecían. La convirtió en herencia involuntaria. La dejó caer pesada y silenciosa sobre los hombros de quienes no habían elegido absolutamente nada de lo que estaban viviendo. Porque cuando un hombre poderoso desmantela su propia casa para salvar su imagen pública, los primeros que pagan el precio no son los rivales políticos, ni los periodistas incómodos, ni los adversarios de campaña. Son los hijos. Siempre los hijos. Paulina, Alejandro y Nicole perdieron a su madre en enero de 2007. No perdieron solamente una figura materna. Perdieron el único centro emocional que todavía daba alguna forma coherente a una familia que venía resquebrajándose desde mucho antes de aquel enero. Piensa en eso un momento. 3 niños creciendo dentro de una residencia permanentemente vigilada, rodeados de asistentes, camionetas con escolta, protocolos de seguridad, fotógrafos de ocasión, ropa impecable en cada evento y sonrisas cuidadosamente ensayadas para las cámaras, pero sin el abrazo cotidiano que ordena el mundo interior de un niño cuando todo lo demás se cae. A veces el abandono no llega vestido de pobreza y escasez. A veces llega vestido de lujo y abundancia material. Y aquí hay un detalle que merece quedarse grabado en tu memoria porque explica muchas cosas que sucedieron después. Cuando una familia poderosa se fractura desde adentro, el dinero no repara nada de lo que importa. Solo decora la ruina para que desde afuera no se note tan fácilmente. Eso fue exactamente lo que ocurrió, mientras Enrique Peña Nieto aprendía a convertir su condición de viudo en capital político aprovechable. Sus hijos aprendían simultáneamente otra lección, mucho más cruel e imborrable, que el dolor podía desfilar frente a las cámaras con ropa cara y seguir siendo dolor en la intimidad. Que una ausencia podía maquillarse para la fotografía oficial, pero nunca desaparecía realmente. Que la casa seguía llena de gente, de movimiento, de protocolos, y aún así se podía sentir profundamente vacía. En ese vacío apareció una figura silenciosa, constante, casi completamente invisible para el público, pero enormemente significativa para esos niños. Beatriz, la nana. La mujer que no llevaba apellido de dinastía política. La que no asistía a los eventos, ni concedía entrevistas, ni figuraba jamás en las portadas de las revistas, pero que terminó ocupando el lugar más íntimo y necesario de todos. El de sostener a esos niños cuando el edificio entero amenazaba con venirse abajo. Mientras el país observaba al gobernador dolido, a los hijos vestidos de luto y a la familia reconstituida en símbolo nacional de compasión, era Beatriz quien estaba presente en lo cotidiano. En las noches difíciles, en el llanto que no podía controlarse, en el silencio de los pasillos, en esas mañanas en que la ausencia de Mónica volvía a sentirse como una piedra insoportable sobre el pecho. Años después, cuando ella murió en febrero de 2024, la reacción emocional de los hijos dejó al descubierto una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. A veces la persona que realmente cría a los hijos del poder no es el poder mismo. Es la mujer que los abraza fuera del encuadre de las cámaras. Pero la historia no termina con los hijos visibles. Porque toda familia construida sobre una mentira sostenida necesita también su cuarto oscuro. Y en este caso, ese cuarto tenía nombre: Diego Alejandro. El hijo que existía objetivamente, pero que no debía notarse demasiado. El hijo cuya sola presencia en el mundo recordaba que el hombre que vendía la imagen del viudo ejemplar
y el padre dedicado, llevaba años viviendo una vida paralela y completamente diferente. Imagina crecer sabiendo que tu padre aparece regularmente en televisión abrazando a otros niños, sonriendo junto a una nueva familia reconstituida, posando como símbolo nacional de estabilidad emocional, mientras tu propia existencia es tratada como una incomodidad logística que debe administrarse, no como la de un hijo que merece ser visto y reconocido. Maritza Díaz lo dijo con una rabia, un dolor y una lucidez que partían el alma. Su hijo vería un día esas imágenes, vería quién era su padre para el país y quién había decidido ser para él. Y entonces llegaría esa pregunta, que nadie puede contestar sin romperse un poco por dentro. ¿Por qué si ellos y yo no? ¿Por qué si el escenario luminoso y yo la sombra que no debe nombrarse? Ese tipo de pregunta no desaparece con el tiempo. Se queda a vivir en el cuerpo. Se convierte en desconfianza permanente, en resentimiento acumulado, en una manera profundamente torcida de entender qué es el amor y qué se puede esperar de los demás. Y luego vino Paulina, la hija más visible de todas, la más expuesta públicamente, la que terminó creciendo dentro de una burbuja tan completamente aislada del país real y de sus contradicciones, que un día aquella fractura se volvió pública de la manera más brutal y reveladora. 2012. En medio de la furia social generalizada, el rechazo masivo, de las críticas acumuladas contra su padre, apareció aquella palabra. La prole. Una palabra breve, cargada de desprecio. Una palabra que no era simplemente un error juvenil y reflexivo. Era una radiografía moral de lo que se había respirado dentro de esa casa durante años. Porque nadie habla así del pueblo por accidente ni por descuido. Eso se aprende. Se respira cotidianamente. Se hereda como si fuera parte del mobiliario familiar. Detrás de esa arrogancia exhibida había algo considerablemente más profundo que soberbia individual. Había una infancia entera criada en privilegio material absoluto y desamparo emocional igualmente absoluto. Había una educación sentimental donde el dolor nunca se procesó ni se resolvió honestamente, y la superioridad terminó funcionando como la única armadura disponible para no sentirse tan vulnerable. Enrique Peña Nieto no solamente falló como esposo, falló como padre. Y no porque le faltaran recursos para proporcionar seguridad, viajes, educación cara o protección permanente. Falló porque confundió presencia con presupuesto. Porque intentó sistemáticamente reemplazar el vínculo emocional genuino con estructura institucional. El afecto real con protocolos diseñados para generar apariencia de normalidad. La culpa acumulada con beneficios materiales que no sanaban nada. Sus hijos no crecieron dentro de una familia. Crecieron dentro de una operación de imagen continua. Y cuando un niño crece en esas condiciones, tarde o temprano aprende a actuar antes que a sentir genuinamente. La tragedia ya no residía solamente en la tumba de Mónica. La tragedia caminaba. Iba al colegio, sonreía en las fotografías de ocasión, leía titulares sobre su propio apellido, se encerraba por las noches, se formulaba preguntas para las que nadie tenía respuestas satisfactorias. Y mientras esa herida se hacía adulta, Enrique Peña Nieto entendió que necesitaba algo más para completar su proyecto político. No bastaba con haber sobrevivido al escándalo íntimo. No bastaba con haber transformado el duelo en simpatía pública generalizada. Ahora necesitaba una nueva escenografía completa. Una familia rehecha para las cámaras. Una esposa perfecta para el imaginario colectivo. Una boda suficientemente espectacular como para hacer que el país olvidara lo que todavía seguía sangrando por dentro. Después del entierro, después de las esquelas y los mensajes de condolencia, después de los discursos medidos con calculadora y del luto perfectamente encuadrado,
para cada ángulo posible de cámara, la maquinaria entendió algo que en política vale más que cualquier sentimiento genuino. La compasión pública tiene una fecha de vencimiento muy corta. El escándalo, en cambio, puede durar lo suficiente para destruir una candidatura completa si no se neutraliza a tiempo con algo más poderoso. Enrique Peña Nieto ya no era solamente un viudo joven que inspiraba simpatía. Era también un hombre rodeado por rumores persistentes de infidelidad, hijos ocultos, silencios indefendibles y una muerte que seguía generando preguntas que nadie respondía satisfactoriamente. Y para el grupo Atlacomulco, para Televisa, para todos los que habían apostado sus fichas a llevarlo hasta Los Pinos, eso representaba un problema que no se resolvía simplemente dejando pasar el tiempo. Se resolvía con espectáculo. Con un espectáculo suficientemente grande y emotivo para redirigir la atención de todo el país hacia algo que la gente quisiera ver en lugar de lo que debía investigar. Guarda esta frase en tu cabeza, porque explica con precisión todo lo que vino después. La imagen debía sostenerse a cualquier costo. No la verdad, no el duelo genuino, no la dignidad de los hijos que habían perdido a su madre, no la memoria honesta de Mónica. La imagen. Esa fue la prioridad única e inamovible. Y cuando la imagen se convierte en una religión que lo justifica todo, una boda puede dejar de ser una promesa de amor para convertirse en una operación de Estado ejecutada con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando apareció Televisa, no en su rol habitual de simple televisora comercial, sino como laboratorio emocional del país entero. El lugar donde se fabricaban metódicamente héroes y villanos, donde se producían lágrimas y finales felices para millones de mexicanos que sintonizaban cada noche sus pantallas buscando algo en qué creer. Según versiones periodísticas y testimonios publicados años después, en ese momento comenzó a tomar forma una idea que parecía demasiado cínica para ser real, y sin embargo encajaba perfectamente con todo lo que se sabía del sistema. Peña Nieto necesitaba una nueva esposa, no una compañera genuina que lo acompañara en su proceso humano, no una mujer que lo salvara del dolor privado. Necesitaba un rostro que lavara su historia pública, una figura amable, inmediatamente reconocible, querida por el público en sus hogares y sus tardes libres. Una mujer capaz de entrar a cualquier espacio y lograr que la gente dejara de pensar en sospechas y comenzara a pensar instintivamente en romance y redención. Y ahí entró Angélica Rivera, la gaviota, la estrella indiscutida de la telenovela mexicana, la mujer que millones de personas sentían que conocían bien, no por sus ideas ni por sus posiciones sobre nada, sino por los personajes entrañables que había interpretado durante años en el horario estelar más codiciado de la televisión nacional. Había otras opciones en consideración, otros nombres que circularon en las versiones de aquel peculiar casting político. Pero al final, la elegida fue ella. ¿Por qué ella específicamente? Porque parecía perfecta para el propósito. Porque ya vivía con naturalidad dentro del imaginario sentimental del país. Porque no había necesidad de presentarla al público. Solo de cambiarle el libreto, retirarla del foro de grabación, darle una residencia oficial y convertir gradualmente a la actriz en esposa presidencial ante los ojos de la nación. Y aquí es donde todo se vuelve más frío, más calculado, más obsceno en su frialdad, porque aquella historia no se contó públicamente como la alianza calculada que presumiblemente era. Se vendió como enamoramiento genuino, como un destino que se encontraba a sí mismo, como una redención merecida. El viudo herido encontraba una nueva oportunidad de ser feliz. La estrella querida por todos encontraba al hombre fuerte de la política mexicana. México debía contemplar esa historia y suspirar emocionado, no investigarla.
Debía sentir algo cálido en el pecho, no formular preguntas incómodas. Debía consumir una boda transmitida en horario especial, no revisar un expediente de contradicciones. Pero había un obstáculo. Un detalle que parecía menor solo para quien no entiende cómo opera realmente el poder en un país con la historia religiosa de México, e inmenso para quien sí lo comprende. Angélica Rivera ya estaba casada por la Iglesia con José Alberto Castro. Y en un país donde la puesta en escena religiosa sigue pesando considerablemente sobre la legitimidad pública de los personajes que aspiran a representar algo, una simple boda civil no era suficiente. Si querían la fotografía completa, si querían la postal perfecta capaz de enterrar todo lo anterior, si querían que la nación viera no una unión de conveniencia política, sino una consagración emocional auténtica, entonces necesitaban altar, incienso, bendición, campanas. Necesitaban borrar el matrimonio anterior como si nunca hubiera existido. Lo que vino después fue una de las maniobras más turbias de toda esta historia. Un proceso de nulidad religiosa acelerado de manera inusual, lleno de irregularidades denunciadas posteriormente por investigaciones periodísticas exhaustivas, en el que el sistema eclesiástico terminó siendo doblado para servir a una pareja que todavía ni siquiera había llegado a la cima del poder presidencial. Y toda operación de ese calibre necesita un sacrificio visible que cargue con el peso de lo que no puede decirse en voz alta. En este caso, ese sacrificio tuvo nombre y sotana. José Luis Salinas Aranda, el sacerdote que terminó cargando con una culpa que, según expedientes y documentos posteriores, nunca debió ser exclusivamente suya. Fue señalado públicamente, desacreditado de manera sistemática, empujado hacia el borde de la destrucción moral para que la nueva narrativa pudiera avanzar sin manchas visibles que la perturbaran. Piensa en eso un momento. Un país entero viendo un cuento de hadas televisado. Una boda resplandeciente, sonrisas perfectas, vestidos impecables, portadas de revista, cobertura mediática sin interrupciones, música, protocolos de Estado. Y debajo de todo ese brillo cuidadosamente iluminado, según las denuncias y los documentos que estallaron años después, un entramado denso de intereses encontrados, presiones directas, dinero circulando y manipulación institucional que convertía aquel matrimonio en lo opuesto exacto del amor que proclamaba ser. No una unión, sino una inversión. No una promesa, sino un contrato. No una familia, sino una escenografía cuidadosamente iluminada para que el hombre correcto pareciera inevitable frente a las urnas en el momento preciso. La boda se celebró en noviembre de 2010 y funcionó. Vaya que funcionó con una eficacia que resultaba aterradora. El país comenzó a mirar a Peña Nieto ya no como el hombre que venía de una tragedia mal explicada y llena de sombras, sino como el protagonista luminoso de una nueva etapa personal y política. Elegante, renovado, recompuesto emocionalmente, listo para convertirse en el presidente que México supuestamente necesitaba. Eso era lo verdaderamente monstruoso de todo el asunto. No que hubieran mentido, que eso ya era esperable del sistema, sino que la mentira resultara tan completamente eficaz. Porque cuando un hombre logra convertir una herida privada en combustible de campaña, una actriz de telenovela en esposa ideal y una ceremonia religiosa manipulada en herramienta electoral, ya no estamos contemplando una historia de amor por ningún ángulo. Estamos viendo el ensayo general de un gobierno entero basado en la simulación permanente y el control de la percepción pública como método de gobierno. La boda no fue el final del montaje, fue el comienzo del método que lo definiría todo. Porque un hombre que ya había demostrado ser capaz de convertir el dolor en campaña, la televisión en altar y el matrimonio en escenografía política, no iba a llegar al poder para gobernar de manera diferente. Iba a gobernar exactamente igual
que había construido su vida entera. Con imagen siempre por encima de verdad. Con lealtades compradas a precio de mercado. Con silencios administrados como activos políticos. Con una red de favores y compromisos mutuos tan densa y extendida que durante un tiempo pareció completamente imposible tocarlo sin que todo el sistema reaccionara para protegerlo. Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México en diciembre de 2012. Llegó envuelto en una narrativa que parecía diseñada en un laboratorio de imagen. Joven, fotogénico, casado con la actriz más reconocible de la televisión mexicana, padre de familia, hombre moderno y cosmopolita, el nuevo rostro de un PRI que pretendía haber aprendido de sus propios errores. Pero recuerda esto porque va a importar. La forma en que un hombre consigue el poder casi siempre anuncia con precisión la forma en que va a ejercerlo. Y Peña Nieto había llegado a la cima no limpiando su historia, sino maquillándola con destreza y recursos ilimitados. Durante los primeros años, la fachada resistió razonablemente bien. Viajes de Estado, portadas internacionales, sonrisas diplomáticas frente a los grandes líderes del mundo, discursos elaborados sobre reformas estructurales ambiciosas, promesas de modernización que sonaban creíbles a distancia. Todo estaba calculado para que México y el resto del mundo vieran una administración eficaz, elegante y definitivamente alejada del viejo priismo que tanto daño había causado. Pero debajo de esa superficie pulida, la misma lógica que había destruido su casa seguía operando con total normalidad. La lógica del privilegio naturalizado. La lógica de la impunidad asumida. La lógica del contrato oculto que nunca se discute públicamente, pero que todos los involucrados conocen perfectamente. Entonces, llegó noviembre de 2014. Y con ese mes, una de las imágenes más devastadoras y reveladoras de todo el sexenio. Mientras el país seguía profundamente herido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las calles se llenaban de protestas, una investigación periodística detonó una bomba en el corazón mismo del poder presidencial. La llamada Casa Blanca. Una mansión de lujo ubicada en las lomas con acabados que resultaban difíciles de justificar, incluso en la teoría más generosa. Espacios inmensos, mármol de importación, elevador privado, diseño a la medida de alguien que nunca tuvo que preocuparse por preguntar el precio de nada. Una residencia que no se parecía en ningún aspecto a la casa de una primera dama austera y responsable, sino al palacio privado de una monarquía tropical que nadie había elegido. El valor estimado de la propiedad rondaba los $7 millones. $7 millones. Detente un segundo en esa cifra y en lo que representaba en ese contexto preciso. Un país indignado. Un país roto por la desaparición de sus jóvenes. Un país que lloraba a sus muertos y la familia presidencial habitando una postal de exceso obsceno. Pero el verdadero veneno de este escándalo no estaba únicamente en el tamaño desproporcionado de la mansión. Estaba en el nombre que la sostenía financieramente. Grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, un contratista con vínculos estrechos y directos al círculo íntimo de Peña Nieto. Un empresario beneficiado por contratos de obra pública multimillonarios, incluyendo el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, que terminó cancelado en medio de la tormenta. Ahí fue exactamente donde la historia dejó de parecer un simple escándalo de vanidad personal para convertirse en algo estructuralmente peor. Un posible conflicto de interés tan obsceno en sus dimensiones que ya no cabía cómodamente dentro de la palabra coincidencia. La casa ya no era una casa de lujo con excesos cuestionables. Era una firma, una factura pagada en mármol, una confesión arquitectónica que no necesitaba palabras para decir lo que decía. Y entonces apareció Angélica Rivera en video.
dirigiéndose a la nación con la misma compostura de quien ha interpretado demasiados personajes en situaciones difíciles. Intentó explicar con calma que aquella residencia podía justificarse perfectamente con sus ingresos como actriz, con su larga carrera, con su contrato exclusivo de trabajo. Pero el país ya no estaba viendo a la estrella de telenovela que había conocido durante años. Estaba viendo a la pieza central de una ficción que había empezado a resquebrajarse de manera irreversible. La mujer perfecta del montaje presidencial ahora tenía que defender lo indefendible ante millones de televidentes que esta vez no estaban dispuestos a dejarse convencer por la actuación. Y Peña Nieto, que durante años había confiado casi ciegamente en que la imagen correcta podía salvarlo de cualquier situación, descubrió finalmente que había escenas que ni todo el aparato de Televisa podía rescatar por más recursos y buena voluntad que pusiera en el intento. Lo más grave es que la Casa Blanca no fue una excepción aislada en su historia. Fue una ventana que se abrió de golpe hacia un paisaje que llevaba años formándose. Después, llegaron otros nombres que se fueron sumando al relato de la podredumbre institucional. Odebrecht, OHL, Pegasus, sobornos documentados, contratos dudosos, espionaje sistemático, millones de dólares orbitando alrededor de decisiones públicas que afectaban la vida de millones de ciudadanos, mientras el país se hundía más hondo en el desencanto y la sensación de haber sido traicionado. La acusación más inquietante de todas quizá fue la idea de que el Estado no solo beneficiaba generosamente a sus amigos y aliados, sino que vigilaba activamente a sus críticos. Periodistas, activistas, opositores, cualquier persona que resultara incómoda para el sistema. Cualquiera que, como Carmen Aristegui, hubiera demostrado ya que podía encender una cerilla dentro del cuarto equivocado y aguantar el calor de lo que venía después. Y en medio de toda esa podredumbre institucional, apareció de nuevo la herida familiar. Esta vez exhibida en el espacio público, de la manera más cruda y directa. Paulina Peña, la hija mayor, lanzó aquella palabra infame que resumía con una precisión brutal el divorcio moral absoluto entre el peñismo y el país real. La prole. Una sola palabra que lo dejó todo expuesto, sin posibilidad de ocultamiento. El desprecio de clase interiorizado. La burbuja perfectamente hermética en la que había crecido. La arrogancia heredada. La educación emocional de una familia que había aprendido a ver al pueblo no como comunidad de ciudadanos, sino como público de teatro. No como personas con derechos, sino como extras que completaban el fondo de la escena. Así funciona la caída cuando empieza de verdad y ya no puede detenerse. Primero se rompe la credibilidad. Luego, la narrativa completa se deshace. Luego el matrimonio mismo pierde su única razón de existir. En febrero de 2019, apenas salido del poder, Angélica Rivera anunció el divorcio. Y con eso se vino abajo la última pared que quedaba en pie del decorado. Lo que se había vendido al país como una historia de amor genuino y redención personal, sobrevivió exactamente hasta donde sobrevivió su utilidad política. Ni un solo paso más. La corrupción no había comenzado cuando llegó el poder presidencial. Solo había encontrado ahí su escenario perfecto y su escala adecuada. El poder se fue. Pero no llegó la paz que quizás esperaba. Llegó algo bastante peor. El silencio. Ese silencio particular y pesado que queda cuando ya no suenan los aplausos de ningún lado. Cuando las puertas importantes dejan de abrirse. Cuando los teléfonos de las personas que importaban dejan de ser contestados. Cuando el hombre, que un día se creyó capaz de controlar un país entero, descubre que ni todo el dinero acumulado alcanza para comprar una absolución. Febrero de 2019. La separación con Angélica Rivera ya no podía ocultarse por más tiempo.
El matrimonio que había sido presentado al país como símbolo de estabilidad y renovación terminaba exactamente como había comenzado, entre rumores, cálculo frío y una distancia que nunca fue realmente superada. Sin lágrimas públicas, sin grandes declaraciones de amor eterno, sin esa épica de telenovela con la que durante años habían intentado envolver una relación que nunca fue lo que decía ser. Solo el derrumbe frío y sin dramatismo de una escenografía que ya había cumplido completamente su función y no tenía ningún motivo para seguir en pie. Y detrás de ese derrumbe, la figura de Enrique Peña Nieto comenzó a achicarse de una manera que resultaba difícil de ignorar. No ante las cámaras, que todavía podían controlarse. Ante la historia, que ya no obedecía a ningún operador ni a ningún presupuesto de imagen. Poco después, llegó el exilio elegante. Madrid, restaurantes discretos en barrios exclusivos, zonas residenciales de alto standing, campos de golf, ropa cara en fotografías tomadas desde lejos por paparazzi que ya no esperaban órdenes para publicar. Un departamento o residencia asociado a una inversión suficiente para obtener la llamada Golden Visa española. Suena sofisticado, incluso admirable si uno lo mira deliberadamente sin contexto ni historia. Un expresidente rehaciendo su vida en Europa, lejos del ruido político. Pero no hay que dejarse engañar por la superficie de esa postal, porque no toda distancia equivale a libertad. A veces la distancia es una manera extraordinariamente cara de esconderse de lo que uno dejó atrás. Guarda este detalle. Un hombre puede huir físicamente de un país, pero no puede huir del archivo que dejó detrás cuando gobernó ese país. Y Peña Nieto dejó uno considerablemente demasiado pesado como para ignorarlo. Mientras intentaba instalar una nueva normalidad en España, en México su nombre seguía apareciendo regularmente en expedientes judiciales abiertos, investigaciones activas, reportajes de largo aliento, declaraciones de testigos y sospechas que no terminaban de extinguirse. Transferencias irregulares sin justificación clara. Posibles sobornos que dejaban rastros. Pegasus, Odebrecht. La sombra interminable de una presidencia que había prometido con toda la convicción del mundo modernizar al país y terminó asociada de manera inseparable a privilegio sistemático, corrupción estructural y simulación como método de gobierno. Lo más duro de esa caída no fue únicamente perder el cargo que había buscado durante toda su vida. Fue perder el blindaje que lo había hecho sentir intocable durante tanto tiempo. Porque mientras estuvo en la cima, a su alrededor se movía una arquitectura completa y sofisticada de protección institucional. El partido con todos sus recursos, los operadores políticos, los empresarios aliados con sus intereses perfectamente alineados, los medios complacientes que sabían exactamente hasta dónde cuestionar, la investidura presidencial misma como escudo último. Todo eso funcionaba como un muro impenetrable, pero cuando cayó el poder, el muro cayó también. Y entonces apareció el verdadero paisaje que había detrás. Uno considerablemente más triste de lo que cualquier fotografía oficial había podido mostrar. El de un hombre rico, sí, pero progresivamente más solo. Visible todavía en las páginas de Internet y en los archivos periodísticos, pero cada vez menos respetado por alguien que valiera la pena. Vivo físicamente, sí, pero ya reducido a la caricatura de lo que alguna vez pretendió ser. Incluso su relación posterior con Tania Ruiz, que durante un tiempo pareció ofrecerle una salida emocional genuina y una nueva oportunidad, terminó rompiéndose. Y ahí volvió a repetirse el patrón que había definido toda su vida íntima. Las mujeres se alejaban. Las alianzas se desgastaban hasta romperse. Las escenografías se derrumbaban cuando dejaban de ser útiles. Solo quedaba él, encerrado dentro de una versión envejecida y disminuida de su propia ambición sin límites.
Ese es quizás el castigo más fino y más cruel que puede imponer la historia sobre un hombre de ese tipo. No siempre te destruye de un golpe definitivo. A veces te deja vivir exactamente el tiempo suficiente para contemplar cómo todo lo que construiste con tanto esfuerzo y tanto costo humano pierde su sentido delante de tus propios ojos. Imagínalo por un momento. Un hombre que fue gobernador, presidente de la República, portada de revistas internacionales, promesa redentora de renovación política, viviendo ahora entre comodidades materiales que ya no impresionan a nadie que valga la pena impresionar. Leyendo noticias donde su nombre aparece asociado no a grandeza histórica, sino a sospecha y vergüenza. Mirando desde la distancia segura de Europa a un país que ya no lo extraña ni lo reclama. Escuchando cómo el partido que lo llevó a lo más alto se desmorona lentamente bajo el peso de sus propias contradicciones. Entendiendo quizás demasiado tarde que el problema fundamental nunca fue solo lo que hizo, sino la forma en que lo hizo. Sin verdad, sin raíz moral genuina, sin amor real por nada que no fuera su propia permanencia en el poder. Eso es lo que quedó al final del ciclo completo. No un estadista retirado que merece respeto aunque se discrepe de él. No un patriarca que puede mirar hacia atrás con alguna serenidad. No un hombre reconciliado honestamente con su pasado y lo que causó. Lo que quedó fue una figura atrapada en una jaula cómoda, dorada y completamente silenciosa. Con dinero pero sin redención posible. Con distancia geográfica, pero sin olvido de parte de nadie. Con tiempo de sobra, pero sin ningún camino de regreso. Porque el exilio puede esconder un cuerpo durante años, pero nunca ha podido limpiar un legado. Hoy, lo que queda de Enrique Peña Nieto no es exactamente un legado en ningún sentido que merezca ese nombre. Es un eco roto. Un conjunto de piezas dispersas que ya no encajan en la fotografía perfecta que durante años le vendieron a México como el futuro del país. La del hombre joven destinado a modernizar la nación. La del esposo rehecho por el amor inesperado. La del padre sonriente en todas las fotografías oficiales. La del presidente impecable que México necesitaba. Todo eso se derrumbó. Y cuando el decorado cayó finalmente por completo, lo que apareció debajo no fue un estadista incomprendido por sus contemporáneos. Fue algo considerablemente más triste y más mundano. Un hombre rodeado de dinero pero vaciado por dentro de todo lo que da sentido a una vida. Un apellido todavía famoso, pero ya inseparable de la sospecha como su calificativo natural. Un proyecto de poder que terminó dejando hijos heridos sin respuestas claras, muertos sin justicia, alianzas compradas con dinero público y una nación entera con la sensación amarga e irreversible de haber sido utilizada colectivamente. Piensa en esto un momento más antes de terminar. Hay hombres que atraviesan el poder y dejan tras de sí carreteras funcionales, escuelas construidas, reformas que permanecen, incluso enemigos que con el tiempo terminan reconociendo algo válido en lo que hicieron. Y hay otros que dejan únicamente una atmósfera, una sensación difusa pero persistente de suciedad moral que sigue flotando en el ambiente años y décadas después de que se fueron. Peña Nieto pertenece sin duda a esa segunda categoría. No porque haya sido el único político mexicano en mentir. No porque haya sido el único en hacer pactos que no podían decirse en voz alta, sino porque convirtió lo más íntimo en instrumento. El dolor genuino en plataforma política calculada. El matrimonio en contrato de conveniencia. La familia en utilería de campaña. Y cuando un hombre hace eso de manera sostenida y consciente, tarde o temprano termina destruyendo no solo a las personas concretas que lo rodeaban, sino el significado mismo de su propia historia.
Hoy, sus hijos intentan construir una vida genuina, lejos de esa sombra que los precede. Paulina ya no es la joven que escribía desde la arrogancia impermeable de una burbuja completamente blindada. El tiempo, el desgaste público acumulado y el peso cotidiano del apellido que carga la obligaron a buscar otra clase de vida, más discreta y más real. Diego Alejandro, el hijo que durante años fue empujado sistemáticamente a la periferia del relato familiar oficial, creció cargando una verdad considerablemente más dura que cualquier discurso presidencial. Saber que su existencia era completamente real, pero profundamente inconveniente para la narrativa de otro. Saber que su sangre era legítima pero políticamente incómoda para quien debería haberla abrazado. Saber que el hombre que sonreía en todas las portadas nacionales no siempre sabía ser padre cuando no había cámaras delante. Tal vez ahí resida la única posibilidad real de redención que contiene toda esta historia. No en Enrique, en quienes tuvieron que sobrevivirlo. Y luego están los números. Los que enfrían la sangre porque convierten el escándalo personal en dimensión histórica mensurable. Decenas de millones de pesos en la operación de imagen que envolvió y presentó a la nueva pareja presidencial ante el país. Una mansión de aproximadamente $7 millones, convertida en el emblema nacional definitivo del conflicto de interés descarado. Acusaciones de sobornos que giraban alrededor de los $25 millones en torno al caso Odebrecht. 15.000 teléfonos seleccionados como posibles objetivos de vigilancia mediante el software Pegasus. 35 automóviles de lujo y años de privilegios económicos exigidos, según versiones publicadas por medios serios, para poder cerrar el divorcio del gran matrimonio de utilería que había sostenido la narrativa presidencial. Y detrás de todos esos montos que se acumulan y se vuelven difíciles de procesar, una pregunta mucho más simple y mucho más brutal que cualquier cifra. ¿Cuánto vale destruir la verdad de una familia entera para comprar un destino político que al final no duró lo que prometía? Porque un hombre puede engañar a un país durante un tiempo considerable. Puede seducir a la televisión y convertirla en cómplice. Puede doblar instituciones que deberían ser inamovibles. Puede esconder sus grietas más profundas detrás del maquillaje perfecto del poder. Pero no puede escapar para siempre de una ley más antigua y más poderosa que cualquier presidencia que haya existido. La forma en que tratas a los tuyos termina convirtiéndose inevitablemente en la forma en que la historia te recuerda para siempre. Y a Enrique Peña Nieto